Es justo, es bueno y es correcto que se le diga a una persona: usted no puede estudiar música porque no tiene oído musical. Es justo, es bueno y es correcto. ¿Qué cree usted? Para poder entender lo que es el oído musical, tenemos que saber primeramente lo que es el pensamiento, cómo funciona el pensamiento, por qué pensamos, por qué podemos pensar. Un niño recién nacido, un bebé recién nacido, no puede pensar. ¿Por qué no puede pensar? Cuando un bebé está recién nacido, él no puede pensar porque no ha vivido ningún tipo de experiencia y no conoce ninguna palabra, ningún código, ningún idioma aún que relacione cada cosa, cada experiencia con esa palabra. Y no ha creado algo que se llama código de información en el cerebro, que le permite pensar con respecto a eso. La persona, a medida que va viviendo, que es recién nacido, va viviendo, entonces va tomando del medio ambiente a través de los 5 sentidos, va viviendo experiencia y va relacionando cada cosa con alguna palabra, un código de información, en este caso, con un idioma. Por ejemplo, nosotros los venezolanos hablamos español. Entonces cada palabra se refiere a una experiencia o a una cosa, a un objeto. Entonces a medida que el niño va viviendo y va creando código de información en el cerebro, entonces puede comenzar a pensar con respecto a todas esas experiencias. Entonces la clave de todo esto es esta palabra, grábesela bien: código de información. Ese código de información es lo que te permite pensar. ¿De dónde nació ese código de información? De eso que percibiste a través del medio ambiente, a través de los 5 sentidos. Código de información. Con el código de información, entonces tú piensas. Sin el código de información no hay pensamiento. Entonces, a medida que vamos percibiendo del medio ambiente a través de los 5 sentidos y ponemos nuestra atención en eso, se va creando un código de información. Siempre y cuando la atención, la conciencia, esté presente, estás consciente de lo que estás percibiendo, entonces se graba código de información en el cerebro. Si tú estás percibiendo algo y no estás prestando atención, tu conciencia no está allí, no estás consciente, entonces no se graba código de información en el cerebro y no puedes pensar más tarde con respecto a eso. Por ejemplo, tú puedes estar mirando algo, cualquier cosa, pero tú no le estás prestando atención. Más tarde no te vas a acordar de eso. Y si te preguntas qué viste, no sé, no le presté atención. Si tú estás escuchando algo y no le estás prestando atención, más tarde te preguntas: mira, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que tú oíste? No sé, porque no presté atención. Ahora, si tú te estás prestando atención a eso que estás percibiendo, más tarde puedes recordar y puedes pensar con respecto a eso porque estás utilizando los códigos de información que percibiste cuando estabas prestando atención. Ya sea cuando oías, cuando mirabas, cuando sentías, cuando olías, cuando degustabas. Entonces hay una diferencia entre lo que es oír y escuchar. Son dos cosas muy diferentes. Cuando nosotros oímos, en la Sagrada Escritura dice que el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso se refiere a entendimiento. El que oye está prestando atención a lo que está oyendo, su conciencia está en eso. Entonces, mientras oye, graba código de información en el cerebro que le permite pensar con respecto a eso, más adelante. El que oye y no presta atención, simplemente está escuchando, no está oyendo, entonces no está grabando código de información en el cerebro. Entonces, entrando en el tema del oído musical, cuando un niño chiquitico, desde temprana edad empieza a oír la música y prestar atención a la música, entonces está grabando código de información musical en el cerebro que le permite pensar musicalmente. Pero hay otro niño que oye la música pero no le presta atención, no le presta atención, y entonces ese no graba código de información musical en el cerebro que le permite pensar con respecto a eso. Entonces ese es el supuesto que no tiene oído musical, que cuando va a la escuela de música a estudiar le dice: usted no tiene oído musical, usted no puede estudiar. Pero cuando una persona es atraído por la música, porque siente el deseo, porque ya tiene el don de Dios de la música, aunque él no tenga oído musical ahorita, porque no ha creado código de información musical en el cerebro que le permite pensar con respecto a eso, él cuando empieza a estudiar la música, empieza a prestarle atención, empieza a grabar código de información musical en el cerebro que le permite pensar con respecto a la música. Puede diferenciar sonido, hay sonido alto, hay grave, hay medio, hay agudo. Y entonces entonces el niño, una vez creado, o el adulto una vez creado el código de información musical en su cerebro, entonces ya va a poder tener oído musical como cualquier otro. O sea, que en realidad el oído musical en sí no existe, así como está planteado desde el principio, sino que la inteligencia humana aplicada al entendimiento de la música, al pensamiento musical. Entonces no vamos a hablar de oído musical, sino de pensamiento musical.
Ahora nuestro pensamiento está en capacidad de entender la música. Entonces cuando llega el alumno a la escuela de música a estudiar y es reprobado, no es reprobado. Simplemente el profesor está descubriendo el nivel de pensamiento musical que él tiene. Entonces el que está reprobado en este caso sería el profesor, por no entender el nivel de pensamiento musical que tiene el alumno. ¿Qué tiene que hacer el profesor en este momento? Decir, ok, pasa adelante. Pero él va a pasar por un proceso de entrenamiento para el desarrollo de su pensamiento musical. Él va a hacer ejercicios especiales para desarrollar el pensamiento musical, para crearle código de información musical en el cerebro para que pueda pensar musicalmente. Entonces, es justo que una persona vaya a una escuela de música a estudiar música o una institución musical y le diga, no, usted no puede estudiar música porque no tiene oído musical. Ahora, ¿qué cree usted?